Señora Presidenta, permítame destacar, señora Presidenta, que este informe para segundo debate que fuera presentado el 20 de agosto del 2004 hasta esta fecha, han transcurrido algunos meses y durante estos meses hemos tenido la oportunidad de receptar varias propuestas de diferentes asambleístas, como por ejemplo de Marcela Guiñaga, de Blanca Argüello, de Fernando Bustamante, de Betty Carrillo, de Paola Pavón, Marisol Peñafiel, María Alejandra Vicuña, Ricardo Zambrano, Magali Orellana, Luis Fernando Torres, Cintia Viteri, Ramiro Aguilar, María Ángel Muñoz, Rosana Alvarado, Cristian Viteri, entre otros asambleístas que inclusive el día de hoy por la tarde lo han hecho. Asimismo, hemos recibido criterios, sugerencias, propuestas del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana, de Rocío Salgado Carpio, presidenta de la Sala de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes infractores de la Corte Nacional de Justicia, del doctor Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, de Diane Rodríguez, directora de la campaña Unión Civil Igualitaria Ecuador, de Pamela Troya de la Red LGBTI del Ecuador, del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de Cuenca, como también hemos mantenido reuniones de trabajo con varios jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia, quienes nos han entregado sus propuestas, sus observaciones, con la finalidad de poder mejorar o enriquecer este proyecto de ley. Asimismo, es importante indicar que por recomendación de técnica legislativa, para facilitar su comprensión y lectura en todo el articulado, se ha preferido proponer la sustitución de artículos completos en lugar de la eliminación de textos parciales de los mismos. En resumen, señora Presidenta, antes de dar paso a cómo quedaría el articulado, es necesario resaltar que los puntos básicos de esta reforma, que si bien son parciales, aunque este Parlamento, ojalá aspiro, de aquí a unos 4, 5, 6, 8, 10 años, pueda dotarle al país de un nuevo Código Civil. Y para ello se necesita voluntad política, para ello se necesita un trabajo permanente y continuo, porque hacer un nuevo Código Civil no es que lo vamos a hacer en 2 o en 3 o en 4 años. Para ello a lo mejor se requerirá de unos 8 o 10 años para poder construir. Sin embargo, hoy hemos tomado la iniciativa de hacer cambios en lo que tiene que ver a la familia. Por ejemplo, la edad mínima para contraer matrimonio. Actualmente, una niña de 12 años puede contraer matrimonio bajo la autorización de sus padres, de sus curadores, tutores o representantes legales, o el varón a los 14 años. Sin embargo, esto ha creado y generado graves problemas en los actuales momentos. Niñas en estado de embarazo, niñas en estado de gestación, que corren peligro su vida, su integridad física, que se destruye el ámbito familiar, la situación económica, educativa, que a los pocos meses o a los pocos años se disuelve ese vínculo matrimonial. Por lo tanto, recogiendo los criterios fundamentalmente de protección de niños, niñas asambleístas, niños, niñas y adolescentes, hemos creído conveniente poner como edad mínima los 18 años, como ocurre precisamente en Francia. Otro de los aspectos que hay que resaltar tiene que ver también en retomar la causal de divorcio, de adulterio, en vez de infidelidad, porque realmente la infidelidad estaba muy amplio, muy general. Se decía en broma y en serio que a lo mejor ser infiel es hablar por teléfono diciéndole a la que sabemos o al que sabemos que le ama, que le quiere o cualquier otra circunstancia, o a través de WhatsApp, a través de Internet o cualquier otro mecanismo. Por eso hemos retomado como causal de divorcio el adulterio, más aún tomando en consideración los precedentes, la jurisprudencia de la ex Corte Suprema de Justicia y de la Corte Nacional de Justicia. Asimismo, en lo que tiene que ver a la unión de hecho, no solamente que hoy será un registro, como determinó en su debida oportunidad el año pasado la Dirección Nacional de Registro Civil, sino que lo elevamos a la categoría de Estado civil, es decir, soltero, casado, viudo, divorciado, y hoy también a la unión de hecho. En lo que tiene que ver al reconocimiento voluntario
de hijos o hijos que biológicamente no le pertenecen al padre o a la madre, como ocurre en los actuales momentos, es un gran problema, porque se genera un problema de carácter social, un problema de carácter familiar. Al comienzo esa luna de miel lleva en paz para que los hijos que no son biológicamente de él o de ella no tengan problema, pero con el transcurso de los años se generan problemas y el padre empieza con las acciones legales para impugnar esa paternidad o esa maternidad. Y obviamente que con un examen del ADN se va a demostrar que no es hijo o hija de él o de ella. Por ello, estamos determinando que los reconocimientos voluntarios serán irrevocables y de esa manera evitamos que se creen esos conflictos. Esto también recogiendo los precedentes de la Corte Nacional de Justicia que nos ha hecho llegar esas resoluciones. Por otro lado, también tenemos lo que tiene que ver con la regularización de la administración de la sociedad de bienes o la sociedad conyugal. Actualmente hay un sistema patriarcal, es del hombre el que decide en todo, un sistema machista, poniendo a un lado a la mujer cuando la mujer se merece todo el respeto y la igualdad de derechos que tienen o tenemos los varones. Por ello estamos determinando que antes de contraer matrimonio o el momento de contraer matrimonio, allí se decidirá cuál de los dos va a administrar esa sociedad de bienes. Igual en la unión de hecho. Estamos de la misma manera ya no contemplando que la unión de hecho, para que sea tal, tiene que transcurrir 2 años. No simplemente quien quiera legalizar esa unión de hecho, pues tiene que inscribirla, sí, como un nuevo estado civil, y solo en caso de controversia se tendrá que presumir que ha existido 2 años de esa unión de hecho para que se pueda reclamar algún derecho a favor de una de las dos partes. En sí, estas son las partes principales de lo que recoge este proyecto de reformas al Código Civil. Ya el proyecto mismo quedaría de la siguiente manera. En el artículo 4, en el numeral 4 del artículo 67, se reforma la propuesta por incompatibilidad con la competencia de la Fiscalía General del Estado. Ustedes saben que la Fiscalía General del Estado nada tiene que ver ya en el asunto de familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Fiscalía, de acuerdo a la Constitución de la República, está en la facultad de llevar a cabo la investigación preprocesal y procesal, acusar si hay mérito o inhibirse cuando no haya mérito. Por lo tanto, estamos sacando a la Fiscalía en el transcurso de todos estos artículos. Se está sustituyendo el artículo 74 por el siguiente, con la reforma propuesta por incompatibilidad con la competencia de la Fiscalía General del Estado. En el artículo 83 estamos sustituyendo por técnica legislativa, sí, todo el artículo. ¿Y qué es lo que estamos señalando? Que las personas que no hubieran cumplido 18 años no podrán casarse. Así de sencillo, así de simple. En el inciso primero del artículo 90, aquí se está eliminando este artículo del proyecto porque se lo deroga más adelante en virtud de la prohibición expresa del matrimonio de menores de edad. En el artículo 95 se modifican los términos trastornos mentales por discapacidad intelectual, atendiendo exclusivamente a lo que dispone la Ley Orgánica de Discapacidades. En el artículo 96, por técnica legislativa, es conveniente sustituir el artículo en lugar de eliminar frases del mismo y se modifican los términos enfermedad mental por discapacidad intelectual, atendiendo también a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Discapacidades y en parte se mejora la redacción. En el artículo 98 se mejora la redacción, lo que está en rojo ustedes pueden observar en el cuadro de la mitad. En lo que tiene que ver al artículo 99, por técnica legislativa es conveniente sustituir el artículo en lugar de sustituir incisos del mismo, como también se mejora la redacción. Se mantiene el texto aprobado para segundo debate en lo que tiene que ver al numeral 3 del artículo 102, que dice la expresión libre y espontánea del consentimiento de los contrayentes y la determinación obligatoria de quien administrará la sociedad conyugal.
Se elimina diligencias previas al matrimonio, porque más adelante se deroga el artículo 82 que se refiere a estas. Es lo que tiene que ver con el 103. Se debe modificar los términos trastornos mentales por discapacidad intelectual, atendiendo lo dispuesto en la Ley Orgánica de Discapacidades. También se mejora la redacción y se modifica el texto de tal forma que el nombramiento del traductor se realice de conformidad con el procedimiento que establezca el registro civil y no por el juez, conforme en esta tarde hemos escuchado a algunos asambleístas que hicieron esta propuesta. En el numeral 6 del artículo 108 se elimina el texto propuesto del artículo 9 del proyecto a fin de que se mantenga vigente el artículo 108, tal como se encuentra redactado, tomando en cuenta que en el COGEP, en el Código Orgánico General de Procesos, se deroga el mismo. Sin embargo, se incluye una reforma que hace referencia al Ministerio Público. Ya el Ministerio Público, insisto, nada tiene que ver en familia en el Código Civil. Se mantiene el texto vigente sobre el adulterio como causal de divorcio. Aquí tenemos, sustituyas el artículo 110 por el siguiente. Ahí en el numeral 1 hablamos del adulterio. Se elimina la referencia del numeral 5 que dice como autor o cómplice de conformidad con el COIB. Se mejora la redacción y se elimina la causal número 8 como garantía de igualdad entre hombre y mujer frente a los casos de hijos concebidos antes del matrimonio con una persona distinta al cónyuge. Eso es lo que decía la asambleísta Rosana Alvarado. ¿Por qué solamente se tiene que satanizar, si cabe el término, a la mujer? ¿Y por qué el hombre acaso también no puede estar en las mismas condiciones? Por ello hemos considerado necesario eliminar este numeral. El abandono injustificado luego tenemos en el artículo 12 que se sustituye por técnica legislativa. Es conveniente sustituir el artículo en lugar de eliminar frases del mismo que tienen que ver con el 112 y se reforma por la modificación que se realiza al artículo 110 sobre las causas de divorcio. Por técnica legislativa es conveniente sustituir el artículo en lugar de eliminar frases del mismo y se mejora la redacción del artículo 114. Por técnica legislativa, asimismo, es conveniente sustituir el artículo en lugar de sustituir frases del mismo, que tiene que ver con el 116 y se mejora la redacción. Se elimina el texto del artículo propuesto a fin de que se mantenga vigente el artículo 118, tomando en cuenta que en el COGEP se deroga el mismo, es decir, al artículo 118. Se elimina el articulado propuesto inicialmente y se plantea una reforma que elimina la referencia al Ministerio Público. Ya hemos hablado de ello. En el artículo 124 se mejora la redacción. Se elimina el artículo 125 propuesto en el proyecto y se incorpore la derogatoria del artículo 125 del Código Civil porque el procedimiento está previsto en el Código Orgánico General de Procesos. En el artículo 17, que sustituye el artículo 128, por técnica legislativa es conveniente sustituir el artículo en lugar de eliminar incisos del mismo, ya que ello crea confusiones e inseguridad jurídica. Por técnica legislativa es conveniente sustituir el artículo en lugar de agregar frases al mismo, que tiene que ver con el 129. Se mejora la redacción y se incluye al final del artículo la frase, comillas, que residan en el Ecuador, cierro comillas, observación recogida del Grupo Parlamentario de Movilidad Humana. Ahí a las mujeres quiero felicitarles por esa iniciativa e insistencia. En el artículo 139 se mejora la redacción. En el artículo 146, la reforma propuesta por incompatibilidad con la competencia de la Fiscalía General del Estado. En el artículo 180 se mejora la redacción. En el 190, por técnica legislativa, es conveniente sustituir el artículo en lugar de sustituir, agregar y cambiar frases en el mismo. Y también se mejora la redacción en concordancia con lo dispuesto en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. En cuanto al artículo 222, se incluye en el primer inciso que la unión de hechos será entre personas mayores de edad, que quede claro, entre personas mayores de edad
para igualar con los requisitos del matrimonio. Se elimina el lapso de 2 años y se lo traslada al siguiente artículo. Se agrega, comillas, y da origen a una sociedad de bienes, cierro comillas, de conformidad con el último inciso de la norma vigente. Se agrega la opción de poder formalizar la unión de hecho en cualquier tiempo. En lo que tiene que ver al artículo 223, se mejora la redacción a fin de aclarar la presunción de la unión de hecho. Se incluye a la sana crítica como regla para apreciar la existencia de la unión estable y monogámica. Se incluye el lapso de 2 años, eliminado en el artículo anterior. Esto es importantísimo. En el artículo 230 se incluye la posibilidad de autorizar la administración de la sociedad de bienes al momento de la inscripción de la unión de hecho. En el artículo 233 se suprime el inciso segundo del texto propuesto por ser una regulación ajena a la materia tratada. Se mejora la redacción. Se elimina el último párrafo porque hace referencia al estado civil de los padres, el cual no tiene relación con la filiación. En el artículo 233 se elimina el epígrafe y se corrige la redacción para mantener el formato del Código Civil. Se amplía el plazo de 60 a 180 días para la impugnación, que tiene que ver la acción de impugnación de paternidad o maternidad, podrá ser ejercida por. Ahí está la respuesta a Fernando Bustamante, que tenía alguna duda extra micrófonos. Se elimina el texto propuesto porque la presunción de filiación en caso de que haya negativa a someterse al examen de ADN dispuesta por el juez ya está incluido en el artículo 258 del Código Civil y 35 del proyecto. En el artículo 242 se mantiene el texto propuesto para segundo debate. En el artículo 242b se mejora la redacción. En el 245, por técnica legislativa, es conveniente sustituir el artículo en lugar de sustituir frases del mismo y eliminar el inciso. En el artículo 246 se mejora la redacción. En el artículo 248 se incluye la irrevocabilidad del reconocimiento voluntario de maternidad o paternidad en virtud del precedente jurisprudencial del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, resolución número 05/2014, publicado en el suplemento del registro oficial número 346 del 2 de octubre del 2014. Aquí vamos a precautelar los derechos de esos niños, niñas, adolescentes, jóvenes e inclusive de los propios adultos que voluntariamente han sido reconocidos a pesar de que no han sido los padres o las madres biológicas o biológicos. Por tenencia legislativa es conveniente sustituir el artículo en lugar de agregar frases al mismo, que tiene que ver al 249. Se mejora la redacción y se agrega lo previsto en el artículo 250 vigente por tratarse de lo mismo. En el artículo 250 se incluye este artículo en virtud del precedente jurisprudencial del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, resolución número 05/2014, publicado en el suplemento del registro oficial número 346 de 2 de octubre del 2014. Aquí sí es necesario darles lectura todo el artículo. La impugnación del reconocimiento de paternidad podrá ser ejercida, 1, por el hijo, 2, cualquier persona que pueda tener interés en ello. El reconocimiento podrá impugnar el acto del reconocimiento por vía de nulidad para demostrar que al momento de otorgarlo no se verificó la concurrencia de los requisitos indispensables para su validez. La ausencia de vínculo consanguíneo con el reconocido no constituye prueba para la impugnación de reconocimiento en que no se discute la verdad biológica. Se elimina el texto propuesto en el proyecto porque ha sido incluida la declaración judicial en el artículo anterior, que tiene que ver al 253. En virtud de ello se incluye el artículo 253 en las disposiciones derogatorias. El artículo 255 se mejora la redacción y se incluye la imprescriptibilidad de este artículo, que dice: las acciones para investigar la paternidad o la maternidad serán imprescriptibles. Ustedes recuerdan que hasta hace poco tiempo la
la reclamación de la paternidad o la maternidad se le podía hacer hasta 10 años después de haber cumplido la mayoría de edad, es decir, hasta cuando se cumplía 28. Pasados los 28 años ya no había opción de poder reclamar la paternidad o la maternidad. Hoy se declara imprescriptible, acogiendo también una resolución del ex Tribunal de Garantías Constitucionales y recogiendo también lo que dice la Constitución, que toda persona tiene derecho a una identidad y a un nombre. Se propone la derogatoria porque el articulado propuesto se ha integrado al articulado anterior, que tiene que ver con el 257. Se mejora la redacción de conformidad con el formato que maneja el Código Civil, que hace referencia al 258. Se mantiene el texto aprobado para segundo debate del artículo 269. Se reforma la propuesta por incompatibilidad con la competencia de la Fiscalía General del Estado, que tiene que ver con el artículo 304. Por técnica legislativa es conveniente sustituir el artículo en lugar de agregar frases al mismo. Se incluye a la unión de hecho como Estado civil, es decir, se sustituye el artículo 332 por el siguiente. Se reforma la propuesta por incompatibilidad con la Fiscalía, el artículo 379, igual el 380. De la misma manera, el 405, el 424, el 441, el 447, el 459, que tiene que ver con la Fiscalía, como también el 464, el 553. Se ha eliminado el artículo 90. Deberá incluirse una reforma al artículo 552, eliminando la frase, comillas, o que contraviene la disposición del artículo 90, cierro comillas. Se reforma la propuesta por incompatibilidad con la competencia de la Fiscalía, que tiene que ver con el 560. Reforma propuesta por incompatibilidad con la competencia de la Fiscalía, que tiene que ver con el 561. Se incluye este artículo para armonizar con las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero, al que hizo referencia el asambleísta Cristian Viteri, que tiene que ver con el artículo 839 y que habla de los bienes que forman el patrimonio familiar. Se reforma la propuesta por incompatibilidad con la competencia de la Fiscalía, igual que tiene que ver con el 841, el 842, el 853 y también el 1094, que tiene que ver con la Fiscalía. Se reforma la propuesta por incompatible también, que tiene que ver con la Fiscalía, y se mejora la redacción del artículo 1312. También se sustituye el artículo 1669 por el siguiente y también se deja sin efecto la facultad que tenía la Fiscalía. De la misma manera tenemos el 1700, la reforma propuesta por incompatibilidad con la competencia de la Fiscalía General del Estado. En las disposiciones derogatorias se incluyen varios artículos para que sean derogados en la lista de los cambios que se han hecho en el artículo propuesto. Ahí incluimos el 90, el 125, el 251, el 253, el 257, el 264, el 462, el 473, el 497 y 543 del Código Civil. Se elimina este artículo porque se han incluido expresamente todas las reformas que se refieren al Ministerio Público. Es la disposición transitoria. Se mantiene el texto del segundo debate, es de la disposición final, que esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial. En las disposiciones reformatorias se incluye esta disposición en concordancia con la reforma propuesta. Se incluye esta disposición para los casos de administración de la sociedad conyugal de matrimonios celebrados previo a la reforma, que es en la primera. Y estas son todas y cada una de las propuestas que han sido recogidas, señora presidenta, señoras y señores asambleístas. Yo aspiro y espero que en esta tarde, en homenaje a las mujeres en particular, que ha sido una lucha permanente para sacar términos peyorativos, discriminatorios, para darles los mismos derechos que tienen o tenemos los varones, pues se pueda conseguir el voto unánime de todas y de todos. Como hubiéramos querido
hacer un cambio integral al Código Civil, pero resultaría mucho tiempo. Yo, para concluir, quiero agradecer muy de veras a mis compañeros de la Comisión de Justicia, a todos y cada uno de ellos, a Marcela Aguiñaga, a María Ángel Muñoz, a Gabriel Rivera, a Nicolás Diza, tenemos a Gina Godoy, a Gilberto Guamangate, tenemos a Fabián Solano, a Luis Fernando Torres, tenemos igual ahí a nuestro compañero Miguel Moreta. Si me falta alguien, a todos, absolutamente a todos, que han hecho las propuestas, igual a Magali Orellana, que también en el Código Civil de alguna manera hizo alguna propuesta, y a ustedes, compañeras y compañeros, por darnos la oportunidad de cambiar normas tan importantes que van a incidir no solamente en cierto sector de los ciudadanos o ciudadanas del país, sino en todos los ciudadanos y ciudadanas del país, porque esto abarca a todos, compañeros y compañeros. Así que muchísimas gracias. Yo mociono que se apruebe este texto con estos cambios, con estas observaciones que han sido recogidas, y de esa manera someta a votación. Si es que hay el respaldo, pues, señora presidenta, muchísimas gracias, y una vez más mi reconocimiento a mis compañeras de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Gracias.